mucho gente porque Colombia logró un triunfazo frente a un muy duro Paraguay en este debut de la Copa América 2024. Y empecemos con que Colombia empezó haciendo cosas muy buenas desde el principio, empezó a proponerle a Paraguay cosas distintas a lo que venía mostrando la selección colombiana en partidos anteriores. Es cierto que no estaba ante un Paraguay muy fuerte, pero que venía de ganarle a un Panamá, ya sea por 1-0, un Colombia que venía de derrotar a rivales muy complicados como lo fueron Brasil, como lo fue el mismo España y Alemania, allá en Alemania, y donde Colombia mostró una cara diferente a lo que venía mostrando con el fútbol, venía haciendo cosas muy buenas. En este partido Paraguay empezó a complicarlo, ya que le hacía cobertura a Luis Díaz y a James Rodríguez de a dos jugadores, trataba de presionarle muy alto las bandas para que Colombia no supiera adelantar sus líneas y así poder atacar, así poder destruir ese muro paraguayo. Y Paraguay supo entender que Colombia era muy rápido por las bandas y tenía que ponerle a dos jugadores siempre por esos dos costados para que no les llegaran tanto al portero paraguayo. Y Colombia empezó a hacer un fútbol distinto, un fútbol asociativo, donde lo veíamos mandar centros desde los costados, empezar a recuperar balones desde la mitad de la cancha. Pero era un Colombia que se veía muy apresurado, era un Colombia que tenía el punto a pie, tenía que ser muy preciso a la hora de hacer los pases, o si no, Paraguay los podía contragolpear. Y en una jugada donde termina mal, termina dándole un disparo el jugador Enciso a Lucumí, termina lesionándose el defensor colombiano y termina haciendo posteriormente el ingreso de Yerry Mina, que fue un ingreso que le dio más seguridad a Colombia. No lo digo porque Lucumí lo estuviera haciendo mal, sino porque asimismo Yerry Mina, con su altura, con su fuerza, con su inteligencia, con Davinson Sánchez, cambiaron de costado y eso lo dio más sincronización a Colombia, le dio más sincronización a Colombia y así pudo mostrar caras diferentes, cosas distintas a lo que le veíamos viendo desde el primer tiempo, hasta que llegaría la jugada donde John Arias le recupera el balón a un paraguayo, termina sellándose la James Rodríguez y un toque muy espléndido, un toque muy sutil de James Rodríguez, como con la mano se la pone a Daniel Muñoz, donde cabecea solo para mandar el 1-0 al arco de Paraguay. Inmediatamente Colombia se veía viendo más suelta, se veía un Colombia mucho más tranquilo después de haber roto el marcador, después de haber alzado las líneas, poder romper esa barrera paraguaya. Y después de eso James empezó a ser más combinativo con sus compañeros, empezó a aparecer más Lucho Díaz, con jugadas desde el extremo izquierdo, John Arias lo acompañaba mucho más, también fue muy importante donde Ríos recuperaba muchos balones en ese cuarto de cancha paraguayo, intentaban hacer esas asociaciones rápidas para que los paraguayos no les contragolpearan el balón y así no tuvieran tanto desliz a la hora de la marca. En un tiro libre que le queda a Colombia servido para James Rodríguez, otra vez logra mandar esa enorme asistencia a la cabeza de Jefferson Lerma y así poner el 2-0 para sentenciar este primer tiempo. En la segunda parte podíamos ver un Colombia con mucha más suspicacia, un Colombia mucho más tranquilo, con orden a la hora de ir al ataque, con sincronización con sus jugadores a la hora de defender. Podíamos ver un Colombia mucho más tranquilo, mucho más relajado a la hora de intentar juego por las bandas, intentar llegar y pisar área rival. Y Paraguay lo que intentó hacer era pues, subir otra vez a presionar, a intentar ganarle las bandas a Colombia. No lo podía hacer porque Mojica tenía muy controlado al Mirón, donde terminan sacándolo. Un cambio muy sorpresivo que termina haciendo el técnico de Paraguay. Y por el lado derecho, Daniel Muñoz logró complementar muy bien con Lucumí a Enciso, aunque tuvo jugadas muy precisas donde podía romper barrera colombiana, podía hacerle una muy dura tarea a Davinson y a Yerry Mina, pero en ese mismo aspecto logró complementar muy bien Colombia el juego aéreo con el juego de retroceso, no empezó a complicarse tanto, pero iba a llegar una jugada en la que termina siendo una pérdida en defensa, la termina recuperando un jugador paraguayo, lanza al centro, donde le queda Enciso, no llega a Davinson Sánchez a cabecear y termina mandando el 2-1 para Paraguay. Colombia luego de eso mostraba más diferencia a lo que estaba mostrando Paraguay. Es cierto que había descontado en el marcador, pero había hecho unos cambios muy importantes, sacando a James, metiendo a Quintero y sacando a Borré, y para ganar mucho más fuerza arriba
mucho más complementado el juego asociativo con John Córdoba, un jugador muy fuerte por arriba, terminó haciendo que Colombia no se metiera tanto atrás, sino que lograra complementar más ese ataque en las bandas paraguayas y así poder cerrar este resultado que le da 3 puntos en la bolsa a Colombia y donde vemos a un Paraguay que intentó, peleó hasta donde pudo, trató de generar las mayores opciones posibles, pero tenía al frente a un muy duro Colombia, donde ya está por el partido 23 de su invicto, donde también tenía un muy buen Vargas que controló las 2-3 llegadas muy peligrosas que tuvo Paraguay. Y así termina siendo este partido. Ya saben, esta fue mi humilde opinión. Aquí abajo los puedo leer para saber qué les pareció este partido, para saber cómo ven hasta Colombia, si ya lo ven clasificado para la próxima ronda, qué ven de este Paraguay, si lo ven muy flojo, si vieron que merecía más. Ya saben, voy a estar leyéndolos. Esto fue Duan en cancha y nos vemos hasta la próxima.